Hola a todos, mucho gusto, bienvenidos a este video. En este video realmente vamos a explicar algo de forma rápida y sencilla para que ustedes puedan comprender. Y es que vamos a explorar un tema muy fundamental en lo que es el lenguaje C. Y estamos hablando de la aritmética de apuntadores y cómo utilizarlos en expresiones, ¿no? Eh, pero antes que nada, hago mi presentación. Realmente es muy breve, pero me presento. Soy Aguilar Flores Genesitlali. Soy estudiante de la Ingeniería en Computación de segundo semestre, perteneciente al grupo 204. Así que, sin más, ya dando mi presentación, vamos a comenzar con esta gran explicación acerca de este tema que es bastante interesante. Entonces, expresiones con apuntadores, aritmética de apuntadores. No les tengas miedo a los apuntadores porque definitivamente son tus amigos. Entonces, los apuntadores pueden hacer cálculos dentro de nuestros propios códigos o dentro de un código que tú ya tengas y realmente te preguntas, ¿cómo es que realmente se realizan los cálculos aquí? Muchas veces surgen estas dudas, ¿no? Muchas veces no podemos solucionarlos. Entonces, en este video, pues, te lo voy a explicar. Ahora, antes de comenzar, es relevante mencionar la importancia de este gran tema. Realmente los apuntadores son clave en lo que es la manipulación eficiente de memoria, en lo que es el lenguaje en C, ¿ok? Sobre todo el saber operar con ellos es muy esencial, es muy importante porque así podemos optimizar lo que es el código y también podemos trabajar con estructuras de datos bastante avanzadas. Entonces, es bastante importante el poder comprender realmente lo que nuestros queridos amigos, los apuntadores, nos quieren enseñar, nos quieren ayudar, más que nada a agilizar los procesos de nuestro código para poder hacer un poquito más eficiente el tiempo de trabajo de nuestro código y que de esta forma pueda hacer muchísimas más operaciones o poder involucrarse de una manera más profunda y realizar más acciones de las que ya puede realizar nuestro código. Entonces, realmente con los operadores, nosotros lo que podemos hacer es obtener un muy buen alcance y una muy buena persistencia a lo que es el poder agilizar nuestro código, el poder crear y también poder calcular cosas dentro de nuestro código sin tener que hacer funciones extras, sin tener que hacer estructuras extras. Realmente ya con los apuntadores podemos hacer bastantes cosas. Bueno, entonces, antes de comenzar, una pequeña introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que veremos en este video? Por si es de tu interés, adelante, puedes quedarte y si no, puedes adelantar el video sin ningún problema. En el contenido de este video tenemos tres temas relevantes, que es cómo o qué son los apuntadores y cómo es que funcionan en la memoria, cómo es que estos, vamos a conocer a fondo o un poquito de manera superficial, ¿no? Un conocimiento básico de qué es un apuntador, qué son los apuntadores y cómo es que estos pueden funcionar en la memoria dependiendo de cómo nosotros los utilicemos y cómo asignemos esta memoria relevante a los apuntadores. También vamos a ver cómo hacer operaciones con apuntadores, porque si bien sabemos, existe una forma de incremento y decremento que podemos utilizar con los apuntadores y gracias a estos podemos hacer un cálculo más eficiente, un cálculo más rápido, un cálculo más optimizado y no realmente tener que estar utilizando una función y luego otra función y luego una estructura y luego otra estructura, sino que realmente con los apuntadores agilizar lo que es el proceso. También vamos a ver, por último, los errores más comunes que cometemos al utilizar los apuntadores y algunas, las mejores prácticas para poder evitarlos o de qué forma podemos tener buenas prácticas para poder evitar este tipo de errores y así comenzar a adaptarnos poco a poco a los apuntadores y que prácticamente no nos coman vivos. Entonces, vamos a empezar. Primeramente, ¿qué son los apuntadores? Aquí tenemos una pequeña definición que un apuntador se supone es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable, ¿no? Entonces, los apuntadores definitivamente pueden ser usados en expresiones aritméticas de asignación y de comparación. Esto es muy importante porque son las dos funciones principales que puede manejar un apuntador dentro de un programa que nosotros estemos manejando, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que no todos los apuntadores o todos los operadores funcionan con este tipo de apuntadores, ¿no? O con cualquier tipo de apuntador que tú manejes. Entonces,
Pero también es importante recalcar que hay algunos que sí, ¿no? Entonces vamos a aprender un poco de cómo usarlos correctamente, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos int x es igual a 10. En este caso, int x, vamos a asignarle el valor de 10 y prontamente vamos a tener que int asterisco ptr va a valer, vamos a y si lo vamos a asignar a nuestro PTR. Es decir, que PTR va a almacenar la dirección que se le asignó a X, va a almacenar el valor, la dirección, la cantidad que se le asignó a X, ¿ok? De esta forma es como funcionan los apuntadores. Tú teniendo un valor determinado de lo que es el almacén, ya sea en una variable larga, en una variable corta, una letra, una palabra, un número, puedes hacer que se almacene dentro de PTR una vez que tú haces el paso de esta información hacia PTR. Es importante destacar que tenemos que poner siempre el asterisco al inicio para saber que estamos asignando bien el valor. Ahora, prosigamos. ¿Qué significa PTR? ¿Qué es PTR? No sé si algunos de ustedes se lo han preguntado o se lo han llegado a cuestionar un poco porque realmente aún existe esta pequeña duda. Pero el PTR es, o asterisco PTR, es un operador que prácticamente nos permite acceder al valor almacenado en la dirección que apunta a PTR. En este caso vamos a hablar más específicamente del asterisco. El asterisco es prácticamente el operador que dice, ok, aquí está almacenado algo en mi variable PTR, entonces tú puedes acceder directamente a lo que esté almacenado aquí en mi PTR por medio del asterisco, porque este es el que va a direccionar correctamente la información hacia lo que tenemos almacenado. ¿Ok? Entonces, aquí también, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplo de que eso que se imprimiría si hacemos un printf, asterisco, perdón, paréntesis, comillas, nuestro por ciento de, para asignar el valor, y ponemos asterisco PTR. Si nosotros metemos este programa a una computadora, ustedes pueden intentarlo, pueden corroborarlo, nos va a imprimir el valor que le asignamos a nuestro PTR, así como lo mostramos en la diapositiva anterior. Que si recuerdan, le asignamos a nuestro valor una X. Entonces, nuestra X toma un valor de 10. Va a almacenar un valor de 10. Y entonces, ahora se lo vamos a asignar a PTR. Vamos a pasar esta información o esta dirección, la vamos a almacenar ahora en PTR. Entonces, cuando nosotros queremos imprimir, vamos a imprimir asterisco PTR. ¿Por qué? Porque recordemos que sin el asterisco, realmente en PTR no tenemos más que una variable. Sin el asterisco, nosotros no podemos guardar absolutamente nada de información, no podemos almacenar absolutamente nada. Entonces, es muy importante tener en consideración esto, ¿no? Al momento de querer programar algo, el poder tener en cuenta, muy en cuenta, que tenemos que poner el asterisco para que así nuestra variable PTR pueda recibir la información y que cuando nosotros queramos imprimir algo, volvemos a colocar de nuevo la variable PTR con el asterisco, porque si no, vuelvo y recalco, definitivamente no nos va a imprimir absolutamente nada. Entonces, una vez teniendo el conocimiento de qué es PTR y cómo realmente funciona un apuntador, podemos pasar a lo siguiente, que es la aritmética de apuntadores, en este caso las operaciones básicas, ¿no? PTR con dos signos de más, estamos indicando que avanza al siguiente espacio de memoria, ¿no? Entonces, cuando hacemos un más, es un incremento en el espacio de memoria. Cuando tenemos un PTR con dos símbolos de menos, entonces retrocede al espacio anterior, es decir, tenemos un decremento de la memoria. Vamos a regresarnos un espacio. Funciona como una pequeña ranita, ¿no? Por ejemplo, ya ven que a nosotros nos enseñan que en un plano tenemos una recta, pero tenemos una ranita, y esta ranita ya sea que vaya incrementando saltos o vaya decrementando saltos, ¿no? Entonces, funciona lo mismo. Cuando nosotros en nuestro almacén queremos avanzar al siguiente espacio, tenemos que poner en nuestro PTR dos signos de más. Si nosotros queremos retroceder al espacio anterior, tenemos que colocar dos signos de menos. Ahora, tenemos el PTR más n, ¿no? Salta n posiciones. N siempre va a ser la cantidad que tú quieras.
Por ejemplo, si tú le pones PTR más 5, entonces va a saltar 5 posiciones dentro del almacenamiento. Si tú le pones PTR más 10, va a saltar 10 posiciones dentro del almacenamiento que tú tengas. Ahora, si pones PTR menos N, recordemos que N es una cantidad que tú quieras, se hace 1, se hace 5, se hace 10, se hace 20, se hace 100. Entonces, cuando tú pones PTR menos N, lo que va a hacer es retroceder la cantidad de posiciones que tú le dijiste. Es decir, si en tu espacio o en almacén de memoria tienes, por ejemplo, 20 y le pones PTR menos 5, entonces se va a regresar o va a retroceder 5 espacios. ¿Ok? Entonces, es bastante sencillo de comprender. Entonces, finalmente, para acabar con esta pequeña explicación, que realmente es un tema bastante sencillo que podemos abordar, eh, tenemos lo que son los errores más comunes o algunos de los errores más comunes que podemos cometer al momento de estar programando con los apuntadores, ¿no? Por ejemplo, algunos de los que podemos mencionar de los errores con más frecuencia es que no inicializamos un apuntador, ¿no? Int PTR. Si tú no inicializas tu apuntador, no te va a funcionar para nada, no te va a servir para nada. En definitiva, ni siquiera vas a poder asignarle un valor a tu variable PTR. Entonces, es necesario que tú siempre que vayas a programar, recuerdes que después del int main, antes de colocar cualquier otra variable y sabes que vas a utilizar apuntadores, debes, por favor, inicializar tu apuntador. Es decir, tienes que ponerle el int asterisco PTR. Es decir, es como cualquier otra variable. Tienes que declarar tu variable para poder ejecutarla a lo largo de tu código. Si tú definitivamente no haces eso, sabes que sí o sí en tu código te va a marcar algún error. Entonces, por favor, solamente recuerden inicializar su PTR. Un segundo error que cometen bastante o que cometemos bastante, porque realmente yo también lo he hecho, es intentar acceder a la memoria fuera de los límites del arreglo, ¿no? Por ejemplo, si tú delimitas un arreglo de tantos y quieres acceder a esa memoria, pero excedes el límite que ya pusiste en tu arreglo, realmente no va a funcionar de nada. O sea, es como que si quisieras buscar algo dentro de una caja que ya está sellada. Entonces, realmente no. O sea, no vas a poder acceder de ninguna forma. Entonces, sencillamente ten en cuenta que si tienes un límite en tu arreglo, procura no exceder ese límite al momento de utilizar apuntadores, porque es bastante común que siempre que estás utilizando algún apuntador, sobre todo cuando quieres recorrer espacios, excedes mucho tu N. Entonces, si tú ya tienes un arreglo delimitado de 20 o 30 y quieres hacer un PTR más 35 o 40, o sea, ya estás excediendo tu límite. Entonces, realmente todos los espacios que va a recorrer no tiene sentido. Entonces, sencillamente es recordar eso, recordar que tienes un límite en tu arreglo y que de ese límite no te puedes acceder, sino sencillamente de nuevo tu programa no va a funcionar con tu apuntador. Otro error muy común es desreferenciar un apuntador nulo. O sea, cuando tú tienes un apuntador nulo es porque no podríamos tomarlo como que prácticamente no existe. O sea, si no convertimos esto previamente, si no le asignamos algo previamente, si simplemente lo tenemos como null, lo tenemos vacío literalmente, este PTR, no podemos hacer referencia a este dentro de nuestro código, porque sencillamente y simultáneamente esto no va a funcionar. Entonces, algunos consejos que yo puedo dar respecto a esto es que siempre hay que inicializar los apuntadores antes de usarlo, como ya se los dije. La otra es que el null hay que utilizarlo para representar apuntadores que estén únicamente vacíos. Si estos apuntadores ya tienen un valor asignado dentro de nuestro almacén, realmente el desreferenciarlos con un null no nos va a servir de nada. Si tú simplemente quieres quitarle el valor y decir, le voy a poner un null y ya con eso tenemos bastante, no, así no funciona. Realmente cuando estamos utilizando más que nada funciones que tengan el void, es decir, que no nos tengan que regresar absolutamente nada dentro de nuestro código principal, no hay razón alguna para poder utilizar lo que es el null. Sencillamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer ese tipo de cosas, porque un apuntador vacío
ese es un apuntador vacío. Entonces, únicamente el null es para representar o para referenciar apuntadores que estén vacíos, que no tengan ningún límite, que no tengan ningún valor asignado. Otro es que hay que tener en cuenta, obviamente, el tamaño de los tipos de datos que vamos a tener al hacer cálculos con apuntadores. Como ya se los dije, si ustedes ya tienen un espacio delimitado de 5, de 10, de 15, de 20, de la cantidad que ustedes tengan, tienen que tener muy en cuenta los límites que tienen. Porque si no tienen en consideración sus límites, sencillamente no va a funcionar. Sus operaciones que ustedes quieren llevar a cabo no se van a poder ejecutar de manera correcta porque ya tienen un límite, tienen un tope en el que ustedes llegan y de ahí ya no van a poder avanzar. Entonces tengan en cuenta mucho eso. Finalmente, tenemos unas buenas prácticas, que es como ya lo mencioné, pues una primera buena práctica es siempre inicializar los apuntadores como int ptr null para apuntadores vacíos. Una segunda práctica es que usar el null para verificar que si un apuntador es válido antes de usarlo, es decir, que sí está funcionando nuestro apuntador. Y una tercera buena práctica que podemos hacer es evitar el desbordamiento de memoria validando los límites antes de modificar los apuntadores. Es decir, no nos podemos exceder de memoria por ningún tipo de situación, porque si modificamos el apuntador y nosotros ya excedimos la memoria, realmente no hay solución para esto. O sea, obviamente puedes arreglarlo en el proceso, pero realmente es un error que te puede marcar como una ejecución infinita, porque a mí me ha pasado realmente que por hacer un desbordamiento de memoria, no puedo a veces modificar mis apuntadores y tengo una ejecución infinita, ¿no? Entonces, finalmente tenemos una pequeña conclusión y es que hoy, en este pequeño video, en este corto video, hemos visto cómo es que se usa la aritmética de apuntadores, que es bastante sencillo, es bastante fácil cuando realmente lo ves así, de la parte teórica. Lo complicado vendría cuando nosotros vamos a hacerlo ya en la parte práctica. En la parte práctica hay que recordar que hay que tener mucho cuidado al momento de delimitar lo que son nuestros límites de memoria, porque de nuevo, si ya tenemos un límite de memoria, no hay que pasarnos ahí, porque sencillamente la ejecución de nuestro programa nos va a llevar a una ejecución infinita de la cual pues básicamente no vamos a obtener ningún resultado, no vamos a obtener ninguna respuesta concreta si es que estemos utilizando la aritmética de apuntadores. Y es que, a pesar de que es un concepto bastante importante en lo que es el lenguaje C, no está tan bien explicado en algunos libros, entonces es bastante importante el poder comprender este concepto de una manera bastante sencilla, bastante fácil, porque muchas veces al momento de llevarlo a la práctica es cuando a veces uno se complica, porque a veces es paso por valor, paso por referencia, entonces con los apuntadores es un poco más complicado el poder comprender cuando realmente es que estás excediendo memoria o te está faltando memoria o lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, realmente los apuntadores es un tema bastante sencillo, solamente hay que prestarle bastante atención porque si no podemos cometer errores que después pueden llevar a que nuestro código no nos dé una ejecución exacta, no nos dé una ejecución precisa y obviamente esto va a llevar a que pensemos que estamos haciendo algo mal. Entonces, finalmente, ¿qué aprendimos en este video? Pues ustedes ya lo saben. Realmente, si les gustó este video, les fue de bastante utilidad, les sirvió de algo, pues si gustan dejar un like y no olviden comentar cualquier duda que tengan, cualquier idea que tengan de cómo podemos utilizar los apuntadores, es bienvenida. Y obviamente no olvides suscribirte al canal para saber un poquito más acerca de información relacionada a programación. Entonces, déjame tus dudas, déjame tus comentarios, déjame tus eh, prácticas, lo que tú quieras, que podemos revisar en los comentarios y yo lo estaré revisando en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan una bonita tarde, una bonita noche. Yo me despido. Adiós.